Hoy vamos a hablar de un tema que suscita muchas preguntas en la mente de muchas personas. ¿Te has preguntado alguna vez quién era la mujer de Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros seres creados por Dios, ¿cómo se casó su hijo Caín? Estas preguntas a veces crean la hipótesis de que hubo otras familias en la tierra, además de Adán y Eva. Pero, ¿es cierto? ¿Podría haber sido la esposa de Caín la hija de otras personas que existieron en la tierra? Esta es una pregunta de la que mucha gente aún no sabe la respuesta. Y si tú eres uno de ellos, no te preocupes. Voy a ayudarte a aclarar, a través de la Biblia, quién era esa mujer con la que se casó Caín. La Biblia nos dice que Caín, el primogénito de Adán y Eva, mató a su hermano menor Abel por pura envidia. Caín estaba muy enfadado porque Dios había elegido aceptar la ofrenda de su hermano en lugar de la suya. A causa de esto, Caín fue expulsado de la tierra donde vivía y se fue al este. Esto es lo que dice la Biblia en Génesis 4, 16, 17. Entonces Caín se apartó del Señor y se fue a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Entonces Caín fundó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. En este pasaje podemos ver que poco después de ser desterrado a este lugar llamado Nod, Caín tuvo una esposa, tuvo relaciones sexuales con ella, formó una familia y fundó una ciudad llamada Enoc. Si Caín era el primogénito y Abel el segundo hijo, ¿cómo se las arregló para encontrar esposa y fundar una ciudad? Es una pregunta que deja a mucha gente rascándose la cabeza, pero la respuesta es muy sencilla. Caín se casó con su pariente. Así es, Caín se casó con un miembro de su propia familia. Esta afirmación puede parecer extraña y sorprender a muchos de nosotros, pero cuando nos detenemos a analizar lo que nos dice la Biblia, es cierta. Para entender mejor qué pariente fue la esposa de Caín, veamos la historia de su creación. Como sabrás, la Biblia describe la creación de todo el universo en el libro del Génesis. Dios creó todos los seres vivos y creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Génesis 2, 7 dice que Dios creó a Adán, el primer hombre. Poco después, creó a Eva para que fuera su compañera. Nos queda claro que fueron los primeros humanos en la tierra. Después, fueron expulsados del jardín del Edén tras haber pecado. Y algún tiempo después de salir del jardín, la Biblia afirma que tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Entonces, la situación se volvió tal que Caín se puso celoso de la ofrenda de Abel y lo mató por ello. Dios pronto se enfrentó a Caín por el asesinato de su hermano y lo desterró al este del Edén. En ese momento Caín abandonó la tierra donde vivían sus padres y su hermano y se fue a otro lugar. Allí conoció a su mujer y fundó la ciudad. Aquí parece haber cierta confusión porque no queda claro en el versículo de dónde procede esta mujer. Tenemos que poner esto en contexto con otros versículos de la Biblia para entender de dónde vino la mujer de Caín. En Génesis 4, 3, la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas además de Caín y Abel. No había otras personas en la tierra fuera de esta familia, como algunos afirman. Dios no creó otro grupo de personas donde Caín fue y eligió a su esposa. La Biblia no revela el número de descendientes de Adán, pero ciertamente es un número inconmensurable, porque todos venimos de la misma sangre, como dice en Hechos 17, 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. De una nación hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra, y estableció tiempos y lugares exactos donde debían habitar. Esto deja claro que somos descendientes de Adán. Si Dios hubiera creado a otras personas, no podrían salvarse de sus pecados, porque según la palabra, solo los descendientes de Adán podrían salvarse. Por eso era tan importante que Jesús fuera descendiente de Adán. La confusión es que Caín y Abel fueron aparentemente los dos primeros hijos de Adán y Eva.
Aunque Caín era claramente el primogénito, es decir, el primer hijo, el texto no deja claro que Abel fuera el segundo hijo, sino el segundo. Por tanto, es posible que Adán y Eva tuvieran hijas entre los nacimientos de Caín y Abel. No sabemos la edad exacta de Caín y Abel cuando Caín asesinó a su hermano, pero todo indica que ya eran adultos, porque ambos ya trabajaban, como está escrito en Génesis 4:2, donde se dice que Abel era pastor y Caín agricultor. Otra cosa que podemos notar es que Caín estaba muy preocupado por ser descubierto y asesinado por otras personas por haber asesinado a su hermano. En Génesis 4:14, Caín dice que se convertirá en un fugitivo por todo el mundo y que cualquiera que lo encuentre lo matará. Pero, ¿quién podría encontrar y matar a Caín si estuviera allí? Lo único que lo explica es que los hermanos y hermanas de Caín ya existían, por lo que serían ellos los que podrían vengar a Caín. Aunque el periodo de tiempo entre el nacimiento de Caín y la muerte de Abel no está claro en la Biblia, es posible afirmar que este periodo fue probablemente de unos 100 años. Esta afirmación se basa en Génesis 5:3, donde la Biblia revela el nacimiento de otro hijo de Adán, Set, que nació cuando Adán tenía 130 años. Así que podemos decir que Adán y Eva pudieron haber tenido muchas hijas después del nacimiento de Caín y Abel. Nos queda claro que una de estas hijas se casó con Caín, quedó embarazada y dio a luz a su hijo Enoc. Sin embargo, la Biblia no menciona su nombre en ninguna parte, pero nos da la información que necesitamos para armar este rompecabezas. La mujer de Caín debía de ser una de sus hermanas. Sé que a muchos de nosotros nos puede escandalizar esta información de que la mujer de Caín era su hermana, pero debemos recordar que este no fue el primer caso de personas que tienen relaciones con miembros de su familia en la Biblia. Podemos tomar varios ejemplos de este tipo. Los nietos de Noé tuvieron que casarse con sus hermanos o primos porque no quedaba nadie después del diluvio. Abraham se casó con su hermanastra Sara. Isaac se casó con Rebeca, la hija de su primo. Y Jacob se casó con sus primas Lea y Raquel. Quizá te preguntes, oye, ¿no prohíbe la Biblia el matrimonio entre parientes? Sí, pero las leyes contra el matrimonio mixto entraron en vigor como parte del pacto con Moisés, aproximadamente 2500 años después de que Dios creara a Adán y Eva. Estas leyes eran necesarias para proteger a los descendientes de nacer con defectos genéticos, lo que se convirtió en un problema una vez que los humanos se superpoblaron. Dios instituyó leyes contra el incesto para protegerlos de la mayoría de los defectos genéticos sobre los que se escribe en el libro del Levítico. Dios da instrucciones claras sobre cómo debe andar la gente a partir de ese momento. Además, según la Biblia, si no hay ley, no puede haber transgresión o pecado. Mire lo que dice en Romanos 2, versículo 12. El que peca sin la ley, perecerá también sin la ley, y el que peca bajo la ley, será juzgado por la ley. Esto muestra que las relaciones entre los miembros de una familia todavía eran permitidas antes de la ley mosaica, porque la ley contra el incesto no fue promulgada hasta miles de años después. Por lo tanto, podemos concluir que no hay ningún problema teológico en que Caín se case con su hermana o pariente. Para que la tierra se poblara, estas cosas tuvieron que suceder. Cuando miramos las Escrituras, es fácil entender quién era la esposa de Caín. La palabra de Dios tiene la respuesta a esta pregunta y a muchas otras similares. Solo tenemos que confiar en lo que el Señor nos ha revelado. Así que, si alguien te pregunta quién era la mujer de Caín, ya lo sabes. Era una de sus hermanas que nacieron al mismo tiempo que él y su hermano Abel. Qué bueno es estudiar a fondo lo que dicen las palabras del Señor sobre algunos temas en los que tenemos muchas dudas, pero las respuestas están ahí. Solo tenemos que analizar y entender lo que significan.